¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. En Sintoniza Sin Fronteras te ofrecemos un paquete de publicidad muy económico con facilidad de pagos. Estamos a nivel multimedios, televisión, radio y redes online. Llama a los números que están en pantalla o manda un correo electrónico para estar más informado. Da a conocer tu empresa o mini negocio. Contáctate con nosotros y crezcamos juntos. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es viernes 6 de diciembre del 2019 y los saluda Víctor Bustamante Estrada en una edición más de su programa de Libre Expresión, una producción periodística hecha con libertad de pensamiento para usted. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Sintoniza Sin Fronteras, ubicados en calle Libertad, número 1724 de la colonia Independencia de esta ciudad de Tijuana, la frontera más visitada del mundo. Estamos llegando a ustedes a través de la señal de Canal 73 y mediante internet en canal73.tv y por supuesto por YouTube y Facebook. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la ciudad de Tijuana, el crecimiento de Tijuana, las condiciones en que vivimos aquí en esta frontera de Tijuana, vecinos del estado más rico de los Estados Unidos y por supuesto uno de los más ricos del mundo. Vivimos en Tijuana incertidumbre, vivimos inseguridad y vivimos condiciones climatológicas muy difíciles y ya las hemos visto la semana pasada, la presente y tal vez a partir del día de mañana tengamos de nueva cuenta lluvias en Tijuana. Es por eso que Libre Expresión se puso a pensar cómo vivimos en Tijuana, cómo está creciendo Tijuana. Esto es progreso, desarrollo, inteligencia y sabiduría. Por eso hemos invitado al ingeniero Fidel Pérez Velarde y al arquitecto Ignacio Carlos Huerta. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, arquitecto. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Víctor? Pues vamos a entrar de lleno a esta plática el día de hoy. Me da mucho gusto la presencia del ingeniero Fidel Pérez Velarde, un sabio señor, un expresidente del Colegio de Ingenieros, y el arquitecto Carlos Ignacio Huerta, o Ignacio Carlos Huerta, Ignacio Carlos Huerta. A quien le voy a pedir que nos hable la trayectoria del ingeniero y la trayectoria suya, arquitecto, y sobre todo que nos hable cómo estamos viviendo en Tijuana, qué es lo que está pasando con estos desarrollos de Tijuana. Pues una vez más, Víctor, muy agradecido por la invitación. En realidad es un halago estar aquí con ustedes. Y pues preocupado precisamente por las condiciones que tú bien lo has comentado, pero además, antes que nada, antes que cualquier cosa, quiero agradecerte infinitamente porque tú fuiste uno de los pilares, una de las personas que más se preocupó por la gente de Lomas del Rubí.
y vimos a principios de semana cómo estuvo el gobernador, el presidente municipal, las autoridades federales en Lomas del Rubí para efecto de dar seguimiento a algunas situaciones, ¿verdad? Para ver la posibilidad de una reposición de ese daño que desgraciadamente pues ya cumplió 23 meses, ¿verdad? Y que no ha sido oficialmente, todavía no se les restituye nada del daño. Pero bueno, ya se empiezan a hacer algunas cosas que lo comentaremos, sobre todo con los vecinos en otra ocasión. Ahorita se trata de esta problemática que bien decías y que tú lo has abordado y has señalado en muchas de las cosas, los problemas urbanos, del transporte, de los pluviales, de toda la cuestión hidrosanitaria, de los edificios verticales, en fin. Y cuando platicábamos te decía yo que para mí hay una persona que además no es nada más por el afecto que uno le tenga, o por el hecho de haber sido tanto el ingeniero Pérez de Velarde como tu servidor los creadores del edificio del Colegio de Arquitectos, un edificio muy digno que somos el único en todo el país en donde nos conjuntamos precisamente para hacer una sinergia y una suma de esfuerzos, ingenieros y arquitectos preocupados por nuestra ciudad. Y déjame decirte, entre otras cosas, la capacidad y el desarrollo del ingeniero Pérez Velarde pues viene ya desde hace muchos años. A él le tocó verdaderamente hacer el desalojo de Cartolandia junto con otras personas, con el profesor Bolaños Cacho, con Milton Castellanos, con Luis Echeverría, que eran los 3 órdenes de gobierno. Pero además, él lo vivió directamente, cómo se mueven las personas que estaban ahí en ese lecho del río y se trasladan al 70-76. Pero no queda ahí. Años después, precisamente con estos movimientos y lo que comentaba sobre la cuestión de sismos y demás, pues viene también el colapso de lo que fue el centro, la Garzón Santibáñez, y le toca también participar ahí el ingeniero Pérez Velarde, y le toca en la Sánchez Taboada, y le toca también en el fraccionamiento Monterrey, y bueno, te puedo decir, y es el asesor número 1 de los vecinos y de tu servidor en lo de Lomas del Rubí. Entonces, estar aquí con el ingeniero Pérez Velarde, bueno, pues además que es una institución, nada más ahorita le voy a recordar al ingeniero una situación que nos sucedió con las lluvias del 80. Estaban las lluvias en todo su apogeo y donde está el canal del río estaba nada más la construcción de la primera etapa, o sea, desde la línea hasta lo que era la prepa Lázaro Cárdenas. Y de pronto se empezaron a levantar las losas porque la segunda etapa, toda, o sea, de la prepa Lázaro Cárdenas para adelante, no estaba canalizado. Y empezamos a ver cómo se empieza a socavar ahí ya las losas, y pues la verdad nos angustiamos y estábamos ahí la gente de obras públicas del estado, la gente de la federación, los soldados y más. Y lo único que a mí se me ocurrió, ¿dónde encuentro a Fidel que venga a ver aquí, a ver qué pasa y qué hacemos? Pues afortunadamente lo encontré, ahí vamos, y en cuanto llegó dijo, hay que poner un tablestacado, una taguilla y esto y lo otro. Y los soldados, mira, yo no sé por qué, a lo mejor lo habían vivido en otro lado, no sé. Pero después de estar ahí el secretario de Obras Públicas, subsecretarios y todo, y no hallábamos qué hacer, cuando llega y da la instrucción Fidel, lo empezamos a generar y gracias a eso no se vino el colapso de las losas. Te digo un evento, ¿no? Porque además ha sucedido muchísimas cosas. Pero él es el ingeniero Pérez Velarde, hacía grandes rasgos, ¿verdad? Muy bien, ingeniero Fidel Pérez Velarde, hábleme también acerca, sé que usted es el autor de la introducción del agua potable en Tijuana. Sí. Vamos a empezar a hablar sobre eso. Bueno, el proyecto de agua, cuando entró el licenciado Jicotenca Leiva de gobernador, estuvo bien nombrarme director técnico de la CESP. Y a mí me agradó mucho el nombramiento porque su eslogan de campaña fue agua para todos los tijuanenses. Y dije, ese es un reto para mí. Entonces empezamos a manejar. Había un crédito para Guadalajara que por algún motivo no pudo ser. Entonces el licenciado consiguió que se viniera a Tijuana. Entonces de pronto nos dijeron, bueno, pues aquí está, nos mandaron un proyecto de parte de CEDUE y pues ya empezamos a ver cómo estaba el asunto ahí. Vinieron los del banco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces revisamos el proyecto y pues no nos gustó. Sí, tuvimos muchos problemas. Ya de alguna forma nos habíamos relacionado con los del banco. Había mexicanos, era peruanos, había brasileños, había
era de Honduras, eran de muchos lados que venían en la misión del banco. Entonces yo le dije, oye, pues el proyecto no nos va a servir. Entonces me dijeron, nosotros no nos interesa quién haga el proyecto. Nosotros somos financieros. Ah, bueno, dije yo, pues entonces pues hay que hacer. Entonces empezaba a hacer el nuestro. Fue mucho trabajo porque hacíamos el nuestro, adecuábamos el de ellos o lo actualizábamos y le dábamos el servicio de la CES. Trabajamos 18 horas diarias, sábados, domingos y días festivos. La primer parte que mandó el ingeniero, el centroamericano, que era centroamericano, que mandó, que después nos lo enseñaron en Washington, mandó un recado que decía, aunque el staff de ingenieros de la CES es muy bueno, es imposible que cumplan con lo convenido en los proyectos. Pero nosotros seguimos, nosotros no sabíamos además eso. Ya vino el punto, empezamos a mandar los documentos, manda y manda y manda. Para esto fuimos a Monterrey, para que nos dijera qué hicieron, fuimos a Guadalajara. O sea, nosotros fuimos a buscar a los que ya sabían y que lo habían hecho, y para hacerlo nosotros y brincaros muchos pasos. Y así lo hicimos. Ya cuando presentamos más o menos el proyecto, pues los de CEDUE nos ponían muchas trabas. Sí, nos mandaron 2 maestros en hidráulica y un doctor en hidráulica para que nos asesorara. Ahí hay una anécdota muy buena. La voy a decir. Coméntala. Pues nos ponían muchas trabas. Y yo soy un poco violentón en ese aspecto, y así me conocen muchos. Y algunos lo ponen de más. Entonces yo le dije a ellos, ¿saben qué? El doctor en hidráulica era el jefe, entonces le dije, quiero hacer una reunión con todos los ingenieros porque estamos retrasando el proyecto y no me parece justo. Pero pues ya llegamos, ahora sí le dije, todos los ingenieros nuestros y ellos. Yo le voy a hacer una pregunta, pero quiero que me la contesten con una honestidad porque de eso depende el proyecto nuestro. Y sí me dijo, ¿cómo no? Le pregunté, tú que eres el que sabe más, eres el doctor en hidráulica, te voy a hacer tu grado, me cambia las leyes de la hidráulica. No, me dijo, entonces, ¿cuál es tu problema? Yo te he respetado hasta ahorita y tú no me has respetado a mí. Yo de aquí resuelvo cualquier problema de la ciudad y tú vas a tardar 1 año en llegar. Por lo tanto, desde ahorita, ustedes no quiero que se metan para nada en el proyecto. Este proyecto es nuestro. Y te voy a poner algunos ejemplos, ya le puse algunos ejemplos que ellos estaban pésimamente mal. Y entonces así fue. Lógicamente nunca terminamos los problemas con CEDUE. Al final, cuando ya estaba el banco aquí, con toda su gente, ya ha aceptado el crédito, ¿sí? Aceptado. Llegó el de CEDUE y dijo, CEDUE está en desacuerdo con ustedes. ¿Y desde entonces tenemos agua? No sirve. Sí, bueno, este proyecto es la continuación del de Mexicali. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues se hizo el de Mexicali, se hizo la presa del Carrizo. El siguiente punto era, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros metimos la columna vertebral de agua y drenaje de la ciudad. Ingeniero, aprovechando que estamos hablando del agua y del agua que está cayendo y del agua que está ausente en la tubería, vamos a hablar del agua. El agua, yo recuerdo cuando estaba joven me decían que el agua era el futuro negocio del ser humano. Y hoy en día es el presente, es el gran negocio el agua. ¿Por qué? También me doy cuenta por qué en Baja California el asunto del agua lo tiene que manejar el gobierno del estado. En todo el país lo manejan los ayuntamientos. Bueno, el problema inicia por cuestiones económicas. O sea, cuando inicia la comisión, originalmente era del municipio. En todo el país son de los municipios. Sí, pero originalmente aquí era ¿Aquí del también? municipio. Lo que pasa es que, de hecho, el ayuntamiento se declara incompetente para hacerlo.
y entonces entra el Estado. El primero fue el ingeniero Jorge Ruiz Fish, él fue el encargado, que aparte de ese fue el que hizo el acueducto de la Misión, y el acueducto de la presa a Tijuana. Yo quiero acotar nada más una cosa. Efectivamente, en todos lados, como tú dices, Víctor, está en el artículo 115 constitucional, en la fracción tercera, como una de las primeras obligaciones de todos los ayuntamientos del país, el otorgar agua potable y alcantarillado sanitario. Pero como lo dijo Fidel, por eso originalmente estuvo aquí el ingeniero Jorge Ruiz Fitch, que hizo muchísimas cosas por Baja California, entre ellas ese acueducto que comentó ahorita Fidel, pero en virtud de los problemas que teníamos aquí, porque tuvimos muchísimos problemas, no había el agua suficiente, y entonces tuvieron que empezar a generar los proyectos como el que se aterrizó para que ya Tijuana tuviera agua. Y se tuvo que ir al Estado porque el municipio no era solvente. En ese tiempo, estamos hablando ya antes de los 50, ¿no? Cuando se hizo todo esto. Y vino una épocas lluviosas, la presa fue rebosante, luego vino las épocas de sequía, pues son cíclicos, pues, tenemos problemas. El problema más grave de la ciudad cuando llueve es que nosotros nos hemos interpuesto al agua. El agua hay que respetarla, por favor, hombre. ¿Por qué construimos en los cauces? Que porque no llueve, pues sí, pero ahorita, pero va a llover un día. O sea, esa factura la están pagando las ciudades, sí, donde construyen, precisamente, sí, en los cauces. Así es. Tenemos el caso muy concreto y muy palpable en la actualidad, la ciudad capital de Sinaloa, Culiacán, porque construyeron y urbanizaron todo el río Humaya, el Tamazula, creo, no sé qué, y cada vez que llueve se inundan. Y cada vez que llueve tiene ese problema. Bien lo dice usted, aquí en Tijuana hay esas condiciones. Aquí el problema es de que la mayor parte de los arroyos ya han sido invadidos, ¿sí? Entonces no le dejan al agua. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos va a cobrar, el agua nos va a cobrar. Tarde o temprano. Cuando yo llevé una materia que se llamaba vías terrestres, nos decía el maestro, si ustedes hacen una carretera y ven un arroyito, métanle una buena alcantarilla, porque un día va a llover y va a llevar agua. Y si no, pregúntenle a la gente si tiene oportunidad, que vive por ahí, cómo está. Y entonces básense en eso. La gente sabe porque ahí vive. Y nosotros, que nos creemos los dioses de la ingeniería, decimos, no, pues aquí están mis cálculos. Pues sí, pero la gente lo ha vivido. Y la gente que lo ha vivido nos enseña más que los números. Y el agua no olvida los cauces. No, de ninguna manera. El agua siempre corre su camino. Es increíble la memoria que tiene el agua. Siempre va a rescatar su origen. Siempre. Sí. Los arroyitos esos que dicen. Precisamente en estos tiempos, aquí en la ciudad de Tijuana, estamos viendo el nacimiento de una gran cantidad de edificios verticales. Y me llamó mucho la atención esta semana. Fue una de las causales por el cual yo les hice la invitación. En el Facebook me di cuenta de una denuncia en las redes sociales de un edificio que está a un lado, a un costado de donde está precisamente Lomas del Rubí, que se está colapsando. Está a punto de caerse. Es un edificio que está en construcción, creo que son como 5 pisos, ahí en esa parte. Y me hizo recordar las laderas, o ¿cómo le llaman? ¿Monterrey? Laderas de Monterrey. Laderas de Monterrey. ¿Cuánto hace? ¿8 años? ¿10 sí, años? Aquí el problema, a mí me tocó, por ahí está por escrito además, hacer algunos trabajos en Laderas de Monterrey. Era inminente que se iba a caer. No nos quisieron hacer caso. Está por escrito en una pericial que se hizo. ¿Se los dijo usted? Sí, señor. ¿Y qué hicieron? ¿Comisión? No es comisión. Omisión. Omisión, sí. Aquí el problema es que la tierra nos avisa. Por favor, estaban las terrazas manejadas y en las calles había grietas de este tamaño, por favor. Eso quiere decir que están deslizándose.
No es tiempo el que va a faltar, es todo. A mí como a miles de ciudadanos tijuanenses, arquitecto, cuando pasamos por el Boulevard, nos llama mucho la atención dos edificios. Y nos llama la atención precisamente de lo que estamos hablando hace un momento, el territorio que es en suma del Club Campestre. Sí. Es una parte del territorio del terreno ese que no tiene banquetas, es un desorden urbano, ese se llama desorden urbano, ¿no? Y luego el edificio ese, ¿recuerdas cuando había creo que hay un restaurante bien sabroso? Yo ahí fui a comer enfrente del puente ese que atraviesa para la prepa o la secundaria, ¿no? Sí, el Bocachos. Un edificio, el Bocacho, sí. El Bocacho. Un edificio grandísimo, no sé cuántos, ¿qué será? ¿45 pisos? No sé, pero creo que es el más alto de Tijuana. Se sin me duda. hace, cada vez que paso por ahí, digo este comentario burlón o de broma, como tú quieras, que diga, Diosito Santo, que no me toque pasar por aquí cuando caiga ese edificio. Bueno, Digo, es una broma, ¿no? Pero sea sorprendentemente elevado. sí, el problema es, bueno, yo no conozco cómo se calculó, pero hay edificios mucho más altos que ese en el mundo. Pues, Sí. O sea, Sí lo sé, pero a mí me llama mucho la atención porque es donde yo vivo. por eso. Entonces, si hay la capacidad de técnica para hacer las cosas, pues yo creo que no hay ningún problema, pues, de ese tipo, pues, de que tenga un abatimiento, que sería solamente un movimiento telúrico, ¿no? De la otra manera, el edificio está ahí. Aquí yo creo que el problema de los verticales, lo que se tiene que plantear es cuál es la densidad realmente que aguanta la ciudad. Muy bien. La ciudad Muy buen fue planteada en el proyecto de agua y drenaje con cierta densidad, que claro puede superarse porque siempre hay un factor de seguridad, pero no a ese grado. Estamos hablando ahorita de grados muy altos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Yo le decía al director de la CESP que lo primero que tenía que plantear la CESP a todos los desarrolladores es cuál es la densidad que acepta CESP para dar servicio. Ese es importantísimo, porque el problema de la verticalidad también tiene que ver con la cuestión de los vecinos, tiene que ver con la salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me ponen a un lado de mi casa un edificio, pues ya no voy a tener sol, entonces voy a tener mucha humedad, pero todo el mundo se va por el lado del tráfico, y el tráfico para mí es más que secundario, ¿sí? Porque es más importante la salud que el tráfico. El tráfico, bueno, a lo mejor estoy 10 minutos más. El impacto de salud es más importante. Pero además, ya está en la norma, Víctor. Yo creo que esto es muy importante lo que acaba de decir el ingeniero. Ahí están las leyes, están los reglamentos, no se está inventando. Lo que pasa es que hay que aplicar la ley, hay que aplicar el reglamento. Esto que comenta el ingeniero Pérez Velarde sobre la densidad, ellos hicieron un estudio integral de toda la ciudad, no por partes o una sola área. Entonces yo creo que es importantísimo cómo voy a desarrollar una zona que es unifamiliar. Y ahorita que hablábamos sobre el campestre, dentro de lo que viene siendo ese proyecto integral, ¿cómo le hace la pobre gente? Porque tú has tocado mucho el tema del transporte urbano. Ahí no hay transporte público para el fraccionamiento Chapultepec, llega hasta el Boulevard Agua Caliente. La gente que va a trabajar a las diferentes casas, en la jardinería, haciendo labores domésticas, como tú me la pongas, tiene que irse, imagínate ahorita con la época de lluvia. Si caminan por ahí, por donde está el campestre, no pueden caminar a un lado del campestre porque no hay banqueta. Y enfrente es una banqueta de 60 centímetros, y hay un poste en medio, y ¿por dónde va a pasar? Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que empezar ya a trabajar verdaderamente, y estoy de acuerdo totalmente con lo que dice el ingeniero Pérez Velarde. Esto no es un proyecto de 2 o 3 años, no. Este tiene que ser un proyecto de corto, mediano y largo plazo, pero con bases bien fundamentadas. Y que hagamos la aplicación tácita tal como nos lo marca la ley, ¿verdad? También, ¿me permite? Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar para seguir hablando de esta bella ciudad de Tijuana que yo quiero mucho porque me adoptó, pero no me está gustando mucho la imagen que tiene hoy en día Tijuana. Regresamos con más.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. En Sintoniza Sin Fronteras te ofrecemos un paquete de publicidad muy económico con facilidad de pagos. Estamos a nivel multimedios, televisión, radio y redes online. Llama a los números que están en pantalla o manda un correo electrónico para estar más informado. Da a conocer tu empresa o mini negocio. Contáctate con nosotros y crezcamos juntos. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. En Sintoniza Sin Fronteras te ofrecemos un paquete de publicidad muy económico con facilidad de pagos. Estamos a nivel multimedios, televisión, radio y redes online. Llama a los números que están en pantalla o manda un correo electrónico para estar más informado. Da a conocer tu empresa o mini negocio. Contáctate con nosotros y crezcamos juntos. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Bien, aquí continuamos en Libre Expresión. Estamos llegando a ustedes a través de la señal de Canal 73 de cable y mediante el internet en canal73.tv y por supuesto a través del Facebook y YouTube. Estamos hablando de esta ciudad de Tijuana. También les recuerdo que estamos transmitiendo Sintoniza Sin Fronteras, que estamos ubicados aquí en la calle Libertad número 1724 de la colonia Independencia de esta ciudad, la frontera más visitada del mundo. Y estamos hablando precisamente de Tijuana, cómo nació y cómo se encuentra ahorita hoy en día, el crecimiento, el nacimiento de nuevos edificios verticales, el crecimiento de la plusvalía, el crecimiento de los intereses extraños, externos e internos. La ciudad de Tijuana es un punto geográfico muy importante porque significa todo, no solo para Baja California, sino para el país propio. La parte este es donde vive la gente que utiliza la parte estamos en la parte centro oriente, que son los que utilizan las masas del este, son las que provienen o proveen el poder económico a las empresas, a los desarrolladores, a los comerciantes, a los industriales, etcétera, etcétera. Estoy comentándole, ingeniero, de los edificios que se están construyendo ahí en el consulado. Me dice usted que son 120 unidades ahí. Ahora, vamos a aterrizar los 120 unidades. La densidad se mide por hectárea. Sí, el reglamento pone como máximo 180 unidades por hectárea. Pero el problema no es ese ahí. El problema es que lo están haciendo en 2.500 metros. Es decir, en una cuarta parte de hectárea. Una cuarta parte de lo que Entonces, está 120 por permitido. 4 ya equivale a 480 unidades por hectárea. Ya rebasa absolutamente todos los parámetros que se están manejando, aún el uso del suelo se maneja en habitacional unifamiliar, habitacional multifamiliar de baja densidad, de media densidad,
de alta densidad y plus. El plus son 180 unidades por hectárea. El plus. Aquí estamos hablando de 480 unidades por hectárea. O sea que está rebasado casi 3 veces más, 4 veces más. Ese es el problema que nosotros vemos. No que se verticalice o no, sino cómo le vamos a hacer entonces si no estamos cumpliendo lo que está reglamentado. Eso me da a entender que usted no está de acuerdo con esas obras. Yo no estoy de acuerdo cuando no cumplieron con lo que tenían que cumplir. O sea, que no cumplieron esas obras Así tampoco. es. O sea, esos edificios no cumplieron. No cumplieron. Son en 250, ¿qué? En 2.500 metros más, metros. poquito más. Una cuarta parte de la Así hectárea. es. Y hay 120 unidades. Si lo multiplicamos por 4 nos da 480 unidades. Si el máximo maximorum que dice el reglamento son 180, estamos 300 arriba. Que si se hace un estudio y que si se puede, pongámoslo otro más, es muchísimo más lo que está excedido. Y si no están las licencias. Una persona ignorante como yo se preguntaría, bueno, ¿y qué es lo que les llama la atención? ¿Por qué hacerlo ahí? Bueno, el problema es económico. Sí, ¿qué zonas se están haciendo? Pues las zonas habitacionales de alta poder adquisitivo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque la gente a final de cuentas iría ahí. Si yo hago un edificio allá por el Niño, pues nadie va a ir. ¿Verdad? Pero si luego aquí en la colonia Cacho, pues voy a tener muchos clientes. Es económico. Además, pues de alguna forma sí es. Es de alguna forma muy natural que se haga de esa forma, pues. Sí, aquí el problema que yo le veo es de que los servicios de mucho tipo, porque volvemos a lo integral, pues. Si los señores van a tener su estacionamiento, lo tienen. Es decir, por el reglamento, cada departamento tiene un cajón y lo tienen. Eso sí. Y tienen para visitas, también lo tienen. Sí, y dicen, bueno, pero entonces voy a tener problemas de estacionamiento. No. Pues que tienes más de uno, bueno, y eso te cuento. ¿Cómo es subir el agua también? Bueno, el agua no, el agua va a haber una bomba. Tiene que tener bomba. Eso debe estar en el proyecto original. Ahí tienen sus cuartos de máquinas perfectamente establecidos. Sí, entonces, ahí yo el único problema que le veo en todo caso sería en caso de un incendio, ¿no? Cuando aquel proyecto, aquella obra que usted llevó a cabo y que finalmente aterrizó, de lo del agua potable, ¿de qué año estamos hablando, Del ingeniero? 85. ¿Perdón? 85. 1985. Ok. Ahí empezamos el proyecto. De 1985 al 2019, de ese día 6 de diciembre, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los avances? ¿Cuáles son los buenos, los malos? ¿Cuáles son los sí, cuáles los no? Bueno, es muy sencillo. Una vez que se terminó el proyecto integral de agua y drenaje y se terminó de construir, en ese momento se debe haber estado planeando el futuro. O sea, volvemos a lo que preguntábamos al principio de la plática. El futuro es ese. Se debió haber planeado y planteado cómo vamos a seguir para no tener todos los problemas que tenemos ahora. ¿Qué pasa? No hay mantenimiento de las líneas, no hay mantenimiento de nada. No hay un catastro de redes donde me digan dónde van las líneas, de qué tamaño son, cuánto tiempo tienen, cuál es su vida útil. Entonces, si no tengo todos esos datos, pues lógicamente yo no tengo cómo hacerlo. ¿Qué pasa? Pues se va deteriorando el sistema y llega un momento en que arreglarlo cuesta muchísimo dinero y entonces van a entrar los privados. Es más fácil. Que dicen, no, es que el gobierno no tiene dinero. Caray. Y luego, pues, el privado es un genio. Sí, porque qué casualidad que en cuanto entran, progresa. Pues claro, se los limpian, le limpian todo, le ponen todo en un tapete, pues cualquiera lo hace. Y ahí te va otro dato adicional. Gracias a ese proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario para Tijuana, también generamos los proyectos que fueron a nivel estatal el de fraccionamientos populares. Si no hubiera existido ese proyecto en donde participa el ingeniero Pérez Velarde, nosotros no hubiéramos podido desarrollar ni el Tecolote, ni el Florido, ni el Mariano Matamoros. E incluso cuando empezamos a trabajar con lo que era el Florido nos decían que estábamos locos.
que quién se iba a ir hasta el Cerro Colorado a vivir. ¿Y quiénes nos dieron la pauta? El proyecto precisamente, que de una manera integral tú acude a los fraccionamientos que te acabo de mencionar, ninguno tiene menos de 160 metros cuadrados. ¿Por qué? Ni las banquetas tampoco serán menos de 1,20. ¿Por qué? Pues porque precisamente eran para las personas y así lo generamos como un proyecto integral. Conforme iban avanzando ellos, igual el programa de nosotros lo iba haciendo con el agua potable. Empezamos con el alumbrado público, luego con el agua potable, con el alcantarillado y finalmente terminamos con el pavimento. Y ve a ver toda esa área y el crecimiento de la ciudad, cómo se genera de una manera perfectamente urbanizada y sistematizada, donde tuvimos en el Mariano Matamoros hasta un lago artificial, que después llegaron los gobiernos estos que duró 30 años y que vendieron todo, es otro boleto. Pero el proyecto, y además invitamos a los colegios de arquitectos, de ingenieros, de topógrafos, de ingenieros electromecánicos, de contadores para la participación en el proyecto de fraccionamientos populares. Te digo porque a mí me tocó. Pero hay una cosa. Perdón. Dicen que la omisión es igual que la ignorancia, ¿o cómo dicen? Y yo no quiero caer en eso. Debemos de mencionar hoy, en estos momentos que estamos hablando del desarrollo de Tijuana y del nacimiento del agua potable y del nacimiento y crecimiento de los fraccionamientos populares, como es el Mariano Matamoros, como es el Florido, como es, creo, también el Tecolote, y por qué no, también Camino Verde, creo. Puede entrar dentro de eso, el Guaycura, los módulos. Antes de que se me olvide, no quiero que se me pase, tenemos que mencionar que eso es una obra que hay que agendársela y hay que registrársela y hay que reconocérsela a Jicotenca Leiva Mortera. Bueno, aquí vamos para mí, ¿sí?, es más importante de lo que dijo ahorita el arquitecto Carlos. El problema del Florido es que era integral. Hay una zona de maquiladoras, hay una zona de fraccionamiento popular, pero hay una zona de más calidad. O sea, se hizo integral precisamente para que no hubiera el problema que tiene, por ejemplo, Las Palmas. ¿Cuánto tarda un señor de Las Palmas en venir a su trabajo? El señor va a pasar en un camión todo el día y el resto va a trabajar. Cuando alcanza a agarrar el camión. Bueno, entonces volvemos a lo mismo. Vamos a hacer los proyectos que sean viables para la ciudad, que sean viables para que haya detonantes, como debe haberlos en muchos lados, pero que realmente beneficien las zonas, ¿no? Sí. Arquitecto. Sí. ¿Cómo podemos, en un momento dado, advertir, evitar que pase lo que pasó en Loma de Rubí? Mira, Antes Víctor, de Loma de Rubí había ocurrido acá en Valle del Sur. En Camino Verde, en Valle del Camino Sur, Verde. en el fraccionamiento Monterrey. ¿Cómo podemos hacerle para evitar esas cosas? Mira, Víctor, lo que requerimos ya con urgencias, reitero, es generar los estudios, los análisis, los proyectos integrales de cada zona. Pero además, hace muchísimo tiempo que no tenemos ninguna acción preventiva. Siempre, desgraciadamente, se está actuando de manera correctiva cuando debemos de empezar a trabajar desde antes. Cosa curiosa, ¿por qué en cuanto cruzamos aquí a San Isidro, a Chulavista y demás, vemos que antes de las lluvias, ¿por qué están trabajando estas personas ahí con sus maquinaria y demás, precisamente succionando, viendo la cuestión de los canales y demás? Y aún así les cobra facturas donde invadieron parte de los arroyos. Pero ¿por qué cuando termina de llover, rarísimo que tú veas que existen lagunas ahí? ¿Y qué nos pasa aquí? Yo creo que aquí el problema, y reitero, lo que tenemos que hacer ya ahorita, si todo esto es nuestro municipio, hacer un diagnóstico, un análisis a fondo, pero integralmente. Yo me voy a desviar un poquito, tantito, nada más para algo que tú conoces muy bien, el sistema de transporte.
El transporte seguimos con las mismas rutas y uno de mis ejemplos, aquí ya lo puse en una ocasión, porque si yo tomo un camión ahí por el Palacio Azteca o en el Aguaje del Atún o más adelante allá por La Gloria y yo quiero ir al centro de gobierno o quiero ir hacia el aeropuerto, ¿por qué a fuerzas tengo que irme hasta el centro de la ciudad? Y después cuando es en recto, de ahí del Boulevard Agua Caliente y la Avenida 16, ahí estoy, en menos de 5 minutos llegaría al centro de gobierno o al Palacio Municipal. Ah, no, pues a fuerzas me tengo que ir hasta el centro. Y si revisamos todas las rutas, son las mismas de los años 60, 70. ¿Por qué no hacemos un proyecto integral? Y hace rato lo decía el ingeniero también, el automóvil ya tenemos que desplazarlo y tenemos que generar un proyecto integral de transporte urbano para la ciudad. En ese momento solamente, pero aquí, ¿quiénes tienen que participar? Los que vivimos aquí. Que no nos traigan ni marcianos ni venusinos, así como lo hicieron ellos con el proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario, que lo hicieron la gente local, tendremos que hacer lo mismo con los estudiantes, con las amas de casa, con el obrero, y empezar a dejar de generar esos sueños guajiros, que también ya lo dijo muy claro el ingeniero Pérez Velarde. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues el poder económico te manda. ¿Quién carambas se le ocurrió irse hasta Valle de las Palmas? Que sí, allá se hizo la Facultad de Arquitectura. Muchos de los jóvenes no quieren estudiar por la distancia, simple y sencillamente. O los residentes de ahí de San Pedro, que no tengan todavía los servicios cuando fue un compromiso del gobierno y de los desarrolladores darles los servicios y no se los han dado. Teniendo en cuenta la simulación y el engaño, ¿no? No, aquí uno de los problemas de transporte es el origen-destino, pues. No sabemos el origen-destino. ¿Sí? El origen-destino es el más importante de todos. De todos. Ahí está. Es el más importante de todos. Ese nos tiene que decir las rutas que ocupamos para que pase lo que él dice. O cómo hay que plantear el sistema de transporte que lo tiene que manejar directamente el municipio o el Estado. Digo, en todo caso, pues como quieran ellos, ¿no? Pero en un momento determinado tenemos que resolver el problema, pero es de origen-destino. Sí, fíjese que en el asunto de Valle Verde, o de, ¿cómo se llama? De Valle de las Palmas. De Valle de las Palmas. Valle de las Palmas. En el asunto de Valle de las Palmas, y con respecto a las rutas que usted menciona, arquitecto, ya mostró una señal, Jaime Bonilla Valdés, que es el gobernador de Baja California, ya mostró una señal que en Valle de las Palmas ya le entraron. Ayer anunció que ya le entraron precisamente para atender esa problemática que es grave. Eso es grave. Muy grave. Es grave y son de las cosas que hizo ese gobierno que duró 30 años. Y lo de las rutas, están hablando ya de que, como ya pasó, está en el proceso de transición de transporte público municipal al Estado. Van a ser rutas, ¿cómo le llaman? Alimentadoras. De Rosarito, Tijuana, o sea, metropolitana, unas rutas metropolitanas, sí. Y van a modificar las rutas ya establecidas que las conocemos de siempre, ¿no? Que, como dices tú, vas al centro, y te tienes que, vas a la Libertad y te tienes que ir al centro y regresarte para acá y todo, o sea. Lo vemos muy, muy sencillo el asunto en el Distrito Federal. ¿Cómo se maneja el metro? Pues igual, pues, aquí vamos a hacerlo por tierra. Bueno, pues es lo mismo, pues. Vamos a tener diferentes lugares donde vamos a concentrarnos. Pero ¿qué pasa? Viene el CID y en primer lugar, ni hay promoción. Nadie sabe cuánto cuesta. Nadie sabe dónde están las alimentadoras. Nadie sabe cuánto me dan por eso. Nadie. O sea, no hay promoción del sistema, por lo tanto, pues si no lo conocemos, no lo vamos a usar. Y por otro lado, volvemos a lo mismo. El cálculo más difícil, el estudio más difícil que existe, es el origen-destino, porque la gente no quiere decir nada. Cuando uno va y pregunta, no te van a decir. No dicen, pues, tienen miedo. Entonces, pero ese es el punto de apoyo más importante que hay para la ingeniería de tránsito. Qué pena, ¿no? Que así pensemos los mexicanos, ¿no? De que
Pero no te creas que todos. Mira, volviendo a la verticalidad, ahí tenemos el edificio Reforma, que es el de un banco muy importante del arquitecto Benjamín Romano, entre paréntesis, el mejor discípulo, uno de los mejores discípulos de Berto Castillo, en donde la ingeniería está aplicada al 100%. Lo acabamos de traer ahora en el aniversario del Colegio de Arquitectos y la verdad nos dejó sorprendidos a ingenieros y arquitectos. ¿Por qué? Porque ganó el primer lugar a nivel mundial como el mejor edificio sustentable del mundo. Que no se dice fácil, pero no es fácil hacerlo. Y él lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Tuvo que mover incluso una propiedad para que no sucediera lo que dice el ingeniero Pérez Velarde. Les iba a tapar asoleamiento, les iba a quitar luminosidad y demás. Movieron la construcción esa y entonces ya que cumplieron con todo lo que marcaba la norma, se empezó a construir el edificio. Y algo extraordinario, se aplicó 100% la ingeniería y todos los preceptos del ingeniero Alberto Castillo, que entre paréntesis era un genio. Aquí lo trajimos a Tijuana en algunas ocasiones. Aquí está la presencia del ingeniero Alberto Castillo en las tridosas del Palacio Municipal, en los puentes que hay acá para la gloria, en fin. ¿Por qué no aplicar la ingeniería? Y demostrado está, no nada más es Fidel. Ahí con Fidel estuvo un Daniel Sánchez, un Felipe Medina, un Luis Rentería, gente de aquí de la localidad. A mí me da mucha tristeza cuando de pronto te encuentras las obras que se están haciendo. ¿Y de dónde es? Pues una compañía del DF, otra compañía de Querétaro. ¿Por qué? Están hoy y mañana desaparecen. Claro. Bueno, el problema es que queremos manejar una tecnología que mucha gente pues no sabe manejar. Digo, y aparte que lo estamos viendo como si fuera la panacea del mundo, ¿no? Y pues la tecnología es una herramienta que lo que yo hacía a mano en cálculo de un edificio de 50 pisos me tardaba medio año, pues ahora se hace en 2 días, ¿no? Pero no me cambió la esencia de la ingeniería. Sí, ingeniero y arquitecto, el asunto de Lomas del Rubí. Ya sabemos el origen, ya sabemos quién es el responsable, ya sabemos que no se hizo gran cosa durante todos estos 23 meses y fracción. Entonces, ya va todo de salida. Mira, Víctor, la preocupación mayor que seguimos teniendo desde la primera visita que hicimos ahí el 7 de febrero, como te lo comenté, y después ya cuando fue a principios de marzo el ingeniero dice, esto no paró, y aquí sigue. Y después con los especialistas, estudios y demás, y sí, si ahorita llevamos 170 viviendas que se han colapsado, bueno, el día de hoy vemos ya con mucha preocupación cómo están a punto de colapsarse más. Entonces, en primer lugar, ¿qué se tiene que hacer? La estabilización del talud, hacer los trabajos y hacer los análisis de lo que se requiere. Pero pues, esperamos que el gobierno de Jaime Bonilla Valdés resuelva, o no resuelva, sino que atiendan a tiempo. Tú dijiste algo muy importante. El no dar la atención y la obligatoriedad que tiene como administración es omisión y por lo tanto es culpabilidad. Culpabilidad, así es. Muy bien, ingeniero, pues yo estoy muy agradecido que haya venido el día de hoy aquí con nosotros en Libre Expresión y que hayamos platicado cosas muy interesantes que muchas personas que están ahí en su casa no lo sabían. Y gracias por traernos el agua. Muchas gracias, arquitecto. Al contrario, muchas gracias, Víctor. Yo soy Víctor Bustamante Estrada y les agradezco su sintonía el día de hoy. Los invito para que el próximo viernes de 2 a 3 de la tarde nos vuelva a sintonizar en un programa más de Libre Expresión. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes.